Bien, mis hermanos, una vez más, Dios les bendiga. Eh, Gracias, como quieran, ¿no? Vamos a continuar. El estudio ya está planificado, tenemos un horario que cumplir y damos gracias siempre, siempre por conectarse, por estar ahí, por escuchar. Gracias por todo. Les decía que ya hemos dado ya dos clases y queremos tratar de abarcar todo lo que encierra la cena del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca, bajo el tema, la institución de la cena del Señor. Ya estuvimos hablando sobre los conceptos, sobre los significados, las tipologías. Después fuimos y vimos cuando Jehová instituyó esta Pascua en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y vimos lo que significaba. Ya vimos ya cuando se hacía en memoria de que se iba a realizar. Y hoy vamos a ver la institución de la Santa Cena. Y vamos a tomar, para el día de hoy, vamos a tomar como texto base el libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos del 14 al 20. Lucas 22, versículos del 14 al 20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Está hablando Jesús. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bendito sea el Señor. Bien, mis hermanos, después de estudiar, como les estaba diciendo, en la clase número 2, cómo Jehová instituyó la Pascua en el Éxodo capítulo 12, ahora veremos cómo Jesucristo, el Cordero de Dios, establece una nueva comida sagrada que toma por nombre la Cena del Señor. Esta cena no es una simple modificación o no es una modificación de la Pascua, sino es el cumplimiento de ella. Fíjense, voy a volver a repetir esto. La cena de la Pascua, mis hermanos, no es un simple recuerdo, ni es una modificación. No es una modificación, sino es el cumplimiento de ella y la inauguración del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Hoy vamos a tratar de combinar algunos relatos que están en el Nuevo Testamento, específicamente en Lucas, que fue el pasaje que estuvimos leyendo, pero también Mateo habla acerca de la cena y también Marcos habla acerca de la cena. Vamos a estar combinándolos para poder profundizar un poquito en esta enseñanza. Y Jesús comienza en el versículo 14. Dice la palabra, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Era ya la noche de la Pascua. Recuerdan que ayer estuvimos hablando que el día 10 de Nisan, que era, el Señor le había dicho que iba a ser el principio de los meses para ellos, el día 10 de Nisan se apartaba el cordero.
Pero el día 14 de Nisan era el día en que se sacrificaba el cordero. Y cuando la palabra dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, ya estamos hablando, mis hermanos, que ya era el día 14. Ya estábamos en el 14 de Nisan. Se le llamaba la noche de la Pascua. Ese era el nombre que tomaba. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Esto es en el Éxodo 12:6. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Alguien sabe qué significa entre las dos tardes? ¿Alguien ha oído esto alguna vez? ¿Sabe lo que significa? ¿Cuál es este tiempo de las dos tardes? Lo aprendimos en la clase, hermano, pero como que se nos ha olvidado un poco. Amén, amén. Bien, yo les digo, mis hermanos, Amén. es- esta, bueno, es una expresión hebrea que dice Bein Harbeyim y ha sido interpretada de dos maneras. Está la interpretación antigua, que la interpretación antigua, cuando dice entre las dos tardes, significa que desde el atardecer, entiéndase por el atardecer, la puesta del sol, hasta el oscurecer, es decir, entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche, ese era la, eh, el término entre las dos tardes. Esta es la primera interpretación que se le da. Fíjense, en, es el tiempo en que se oculta el sol, pero no ha anochecido todavía, y en lo que anochece, o sea, es entre las 6 y las 7 de la tarde. Esta era una interpretación o la interpretación más literal antes del exilio babilónico. Ahora, después de eso, vino la interpretación rabínica y es la más común y la que casi todos conocemos. El término de las dos tardes significa desde el mediodía, cuando el sol comienza a declinar, hasta la puesta del sol. Y esto sitúa el sacrificio del cordero, el sacrificio de nuestro Señor, el día que Él murió. Esto lo coloca alrededor de las 3 de la tarde. Si nosotros recordamos, dice que Él murió a la hora novena, pero era la hora novena hebrea. La hora novena hebrea es las 3 de la tarde para nosotros. Entonces se entiende que entre las dos tardes sea el término más o menos alrededor de las 3 de la tarde. Solo para que lo tengamos presente. Amén. Y mis hermanos, Jesús llega cuando era la hora, dice el versículo, cuando ya era la hora, mostrando que todo estaba bajo el plan soberano de Dios. Todo estaba bajo el plan soberano de Dios. De hecho, todo iba según lo planificado, todo iba según lo planeado, todo se estaba cumpliendo al pie de la letra. Era como que él estuviera esperando. Y dice, cuando llegó la hora o cuando hubo llegado la hora, se sentó a la mesa. El verbo se sentó significa o es anepesen y implica que estaban reclinados como si fueran como reyes celebrando la libertad, aunque pronto Jesús sería entregado. Él se sienta como el verdadero cordero, como el verdadero rey. Y dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Este doble énfasis, o en griego se hace un doble énfasis, y lo que dice es, con deseo he deseado. Esto es lo que significa. Jesús no está celebrando una tradición vacía, él anhela este momento. Él estaba anhelando, mis hermanos,
este momento, que llegara el momento. Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos. Estamos en el 14 de Nisan, en Jerusalén, a pocas horas de ser arrestado, a pocas horas de él ser crucificado. Y Jesús no está teniendo en cuenta nada de eso. Jesús lo que está teniendo en cuenta es el sentimiento que él siente o lo que él estaba sintiendo. Y él dice, cuánto he deseado tomar esta cena con ustedes. Cuánto lo he anhelado. Era una costumbre entre los judíos poder reunirse y comer la cena del Cordero Pascual junto a los panes sin levadura, junto a las hierbas amargas, recordando el éxodo de Egipto. Y él les manifiesta o les expresa el deseo profundo de cuánto él había esperado de que ese momento llegara. Miren, mi hermano, cuando él dice que él anhela y dice que desea que ese momento hubiera llegado. Mis hermanos, desde el principio, ayer estábamos viendo que desde el principio el plan de salvación que Dios tenía para los hombres por medio del pueblo de Israel. Israel fue el canal que Dios usó para llevar este plan de salvación a toda la humanidad. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, ofrendas, se ofrecían rituales, se practicaba esta cena año tras año como estatuto perpetuo, recordando ese éxodo de Egipto. Pero ya habíamos llegado. Jesús lo sabía, ya había llegado el cumplimiento de esta palabra. Ya había llegado el cumplimiento de todo lo que le había impartido al pueblo en el Antiguo Testamento. Y él dice, wow, cuánto he esperado este momento de que mi plan se haga realidad delante de los ojos de todos ustedes. Cuánto he deseado todo esto. Eso es lo que está queriendo decir. Se cierra en esa cena ahí, mis hermanos, se cierra el antiguo pacto y se inaugura un nuevo pacto. Se anuncia su sacrificio como el verdadero cordero. Ya no había que estar buscando un corderito de un año y luego esperar y al año próximo había que repetir lo mismo. No, mis hermanos, ya no iba a pasar como pasó en el reino de Judá y con el reino del norte y con el reino del sur, que mezclaron la manera de adoración y en medio de su sincretismo comenzaron a ofrecer los animales con defecto. Ya esto ya no iba a suceder más, ya no iba a suceder más porque ya el cumplimiento de la palabra había llegado el tiempo, el momento esperado y ya el cordero que se iba a sacrificar era el cordero verdadero de una vez y para siempre. Y por eso se estaba anunciando, mi hermano. Era una declaración de amor, era un compromiso. Cristo anhelaba tener esta comunión con el pueblo. Bendito sea el Señor. Y él dice, no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No beberé más del fruto de la vid hasta que el reino venga. Jesús señala que esta será su última cena terrenal de su muerte, antes de su muerte. Él señala que ya esta va a ser su última cena. Él de hecho ya lo sabía. Él sabía que esa iba a ser la última cena, pero también apunta a una cena futura. Y esta cena futura son las bodas del Cordero, que es de la cual habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 19, específicamente en el versículo 9, donde dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras
verdaderas de Dios. Palabras verdaderas de Dios. Él estaba también no solamente instituyendo una cena, sino que también estaba apuntando de manera escatológica a las bodas del Cordero, a la cena o a la futura cena que hemos de celebrar todos juntos cuando el Señor venga en su segunda venida. Y comienza hablando diciendo, tomó el pan. Esto en Lucas 22:19, Mateo 26:26 y Marcos 14:22 es el mismo versículo. Un poco de palabras más, palabras menos, porque fueron diferentes personas las que hablaron, pero es el mismo versículo y dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Dice que tomó el pan. ¿Qué significa el pan sin levadura? Ya esto lo habíamos visto. El pan sin levadura significa pureza, santidad, sin corrupción. El pan es tipología o del cuerpo de Cristo. Juan 6:36 dice que Cristo es el verdadero pan que descendió del cielo. Pan sin levadura significa Cristo sin pecado, Cristo sin corrupción, Cristo puro, santo. Este es el significado, la simbología, la tipología que tiene o lo que simboliza el pan. Cuando él toma el pan y dice, y lo partió. Cuando él parte el pan, mis hermanos, cuando él parte el pan, recordemos que el Éxodo 12:46 dice que no se rompe hueso del cordero. Este partimiento del pan, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? La palabra de Dios dice también que por nosotros Él fue quebrantado, su cuerpo fue quebrantado. Y esto es lo que significa este partimiento del pan. El partimiento también indica una entrega voluntaria por cada uno de nosotros. Y cuando Él está en ese momento partiendo el pan, él está hablando a ellos y le dice, este es mi cuerpo. Y está hablando de manera literal, no, porque Él estaba presente físicamente allí. Él está hablando de una manera simbólica. Era de una manera simbólica, porque como ya les dije, Él estaba presente en la cena. Y Él le está diciendo esto, lo van a hacer más adelante, le dice, lo van a hacer en memoria de mí. O sea, es para recordar. No es que literalmente ese fuera su cuerpo. Y Él dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es un lenguaje simbólico, como les decía, es algo que es sacramental. El pan lo que representa visiblemente es el cuerpo de Cristo ofrecido en la cruz. Y cuando el Señor dice que por vosotros es ofrecido, mis hermanos, lo que está hablando aquí es acerca de la sustitución. ¿Por qué la sustitución? Porque había alguien que debía tomar nuestro lugar. Alguien tenía que tomar nuestro lugar. Y es Cristo es el que toma el lugar de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra, que es lo que el Señor es justo, el juicio es para todos. Y estuvimos viendo que lo único que a nosotros nos libera, lo único que a nosotros nos exonera de culpabilidad, lo único que a nosotros nos libra de la culpa es Cristo, es la sangre derramada en la cruz del Calvario, es su muerte, su sacrificio. Eso es lo que a nosotros nos libera, nos exonera, el que nosotros permanezcamos bajo la cobertura de nuestro Señor. Eso es lo único que nos exonera del juicio, porque hay alguien que ya pagó, hubo alguien que tomó mi lugar en el juicio, hubo alguien que tomó mi lugar en la cruz, hubo alguien que dijo, míralo, el castigo de él yo lo voy a pagar.
Lo que Él tiene que pagar, yo lo voy a pagar por Él. Y Él dice, haced esto en memoria de mí. Esto también lo estuvimos viendo y es la palabra que se utiliza es anamnesis, que es un acto de recuerdo viviente, un recuerdo espiritual, un recuerdo consciente. Dice que no es solamente recordar, sino es traer al centro de nuestra conciencia. Eso es lo que quiere decir. No es o no significa que nosotros estamos repitiendo un sacrificio, porque como sabemos, Cristo se ofreció de una vez y para siempre, sino es una proclamación de los beneficios eternos. Estamos proclamando, mis hermanos, el Evangelio. Pero lo otro que hace el Señor es que el Señor levanta la copa también. Y en la copa Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Yo también acá les estuve buscando, mis hermanos, ahí. eh, lo cierto es que se habla de algunas unas copas, alrededor de unas 4 copas que hubo, que había o que están presentes en la cena del Señor. No quiero eh, enfatizar mucho en esto porque al final no es el objetivo que tenemos marcado, pero sí quiero que lo tengan como de manera general para que sepan de que habían 4 copas. De hecho, hay personas que dicen que una quinta. Pero lo cierto es que el Señor levanta la tercera copa. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y él toma la copa y tomando la copa, les decía que esta copa probablemente se entiende que es la tercera copa y esa copa es la copa de la redención. Así es como se llama. Y dice que este es el nuevo pacto, una profecía cumplida de Jeremías capítulo 31. Vamos a ver qué dice Jeremías 31. En Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34, dice así, mis hermanos. Dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere de uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, mi hermano. Es la profecía cumplida de Jeremías, cuando el Señor levanta la copa. Dice, tomando la copa, un pacto no de tablas de piedra, sino de corazones transformados. El antiguo pacto se basaba en la sangre de los animales. Este nuevo pacto era en la sangre del Hijo de Dios. Este nuevo pacto era en la sangre del Hijo de Dios, una sangre que es pura de aquel que no cometió pecado, aquel que fue perfecto, aquel que fue santo. Y por eso él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre de Jesús no solo nos limpia, sino que nos ratifica y nos sella en el pacto eterno.
nos sella, mis hermanos. Nosotros hemos sido sellados. ¿Qué dice el libro de Hebreos? ¿Qué dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, versículo 14 y 15? Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, Él ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mis hermanos, como les decía, era el cumplimiento de una profecía, el que Jehová, el que el Señor Jesucristo estuviera allí presente y él haya preparado, enviado a Juan y a Pedro para que prepararan la Pascua, y cuando hubo llegado la hora, él se sentó con ellos y alzando la copa y partió el pan y todo esto que se estaba cumpliendo allí, él estaba, mis hermanos, cumpliendo con lo instituido por Jehová. Él estaba celebrando la Pascua, pero él también sabía que era el cumplimiento, era el tiempo llegado, el tiempo esperado, era el cumplimiento de la profecía anunciada hacía muchos años atrás. Y dice que se derrama por remisión de pecados. Por eso es que se derrama la sangre. Mateo 26, 28. Cristo no derramó su sangre sin propósito. Había un propósito. Y el propósito del derramamiento de la sangre era para la remisión de los pecados, mi hermano. Era para que usted y yo pudiéramos alcanzar salvación, para que usted y yo pudiéramos recibir vida eterna, para que usted y yo pudiéramos tener entrada al trono de la gracia. Cada vez que usted y yo nos inclinamos, cada vez que usted y yo clamamos, cada vez que usted y yo levantamos un clamor al Dios del cielo, usted y yo tenemos la certeza, la confianza y la seguridad de que Dios nos escucha. Y todo eso fue cumplido en la cruz del Calvario. Todo eso fue lo que Cristo nos ofreció. Nos ofreció salvación, nos ofreció vida eterna, pero también nos ofreció acceso directo al Padre 24/7. No necesitamos intermediarios, no necesitamos esperar una vez al año. No, mi hermano, todo esto fue lo que Cristo nos ofreció allí en la cruz del Calvario. Amén. Mateos y Marcos, mis hermanos, mencionan a Judas como el traidor justo antes de la institución de la cena. Ahora, Lucas lo menciona después. Esto enseña que incluso en el momento más sagrado había traición. Pero Jesús no detuvo su propósito. No hay manera que él detuviera su propósito. No había manera. Había llegado el cumplimiento y nada lo iba a detener. Había llegado el cumplimiento. Y me gusta cuando él se sienta a la mesa y dice, cuánto he esperado este tiempo, cuánto lo he anhelado, cuánto he esperado que se cumpla lo que ya yo establecí desde el Antiguo Testamento. Cuánto yo he esperado cumplir esto en ustedes para que ya no haya más sacrificio, para que ya no haya. Ustedes saben cuántas veces el pueblo se desvió de la verdad. Cuántas veces ellos cometían sincretismo mezclando la forma de adoración con adoraciones paganas. Pero sin embargo el Señor le dice, mira, ya esto no va a ocurrir más. Ya no se va a ofrecer más. Hay un momento en que ellos comenzaron a ofrecer sacrificios o comenzaron a ofrecer animales que no cumplían con los requisitos establecidos por Jehová en el Éxodo 12, sino que traían animales cojos, animales tuertos, animales enfermos. Eso los estaban ofreciendo. Y ya el Señor dice, mira, todo esto se va a acabar. Yo soy el Cordero perfecto. Mi Hijo es el Cordero perfecto.
el que no tiene mancha. Mi hijo es el Cordero Santo, el que no pecó, el que no vio corrupción. Él va a ser ofrecido de una vez y para siempre. Y ahora la gracia va a ser derramada sobre todos aquellos que quieran que la gracia sea derramada sobre ellos. Todos aquellos que reconozcan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Todos aquellos que reconozcan que Cristo vino en carne, murió y padeció en carne, pero también que fue levantado y que resucitó al tercer día. Bendito sea el Señor. Esto, mis hermanos, luego de que hubo terminado la cena, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando hubieron cantado el himno, ese es un himno que probablemente, dicen los eruditos, los estudiosos, que probablemente este era el himno que se le llamaba el Jalel, que está compendido entre los Salmos 113 y el Salmo 118 y que declara: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo camino al Getsemaní, mis hermanos, camino después de que él tomó la cena, después de que él comió la cena con sus discípulos, camino al Getsemaní, él va cantando salmos con sus discípulos. Él sabe lo que viene, él sabe lo que le espera. De hecho, él les está anunciando a ellos y en un momento le dice: esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Por qué? Porque él sabía lo que venía. Y en ningún momento en la cena, y la Biblia no lo registra, en ningún momento se dice que Cristo estaba triste, que Cristo estaba acongojado, o por lo menos en este escenario. Porque ya sabemos que después dice que él sí estaba afligido de espíritu y él sube a orar. Pero en este momento que él está celebrando con ellos, es lo que está contento. Es lo que estaba, dice: oye, cuánto yo he deseado comer esta cena con ustedes, compartirla con ustedes, porque este es en el cumplimiento de la Pascua instituida por mi Padre. Y él va cantando salmos camino al Getsemaní, junto con su discípulo, mostrando que incluso rumbo al sufrimiento, el corazón del Salvador estaba en adoración. Aún camino al Getsemaní. Bendito sea el Señor. Cada vez, mis hermanos, que comemos y bebemos, proclamamos su muerte, pero también su regreso, porque estamos esperando al Cordero. ¿Cuánto esperan al Cordero? Aleluya. Estamos esperando Amén. que Cristo Amén. venga por su pueblo, Gloria a que Cristo Dios. venga por Amén. nosotros. La Aleluya. cena del Señor es el misterio más grande del universo, amado. El Hijo de Dios quebrantado voluntariamente por nosotros, y nos invita a su mesa, no solo para recordar su muerte, mi hermano, sino para que participemos de ella espiritualmente, que renovemos nuestro pacto, renovando el pacto que costó sangre. Cada vez que partimos el pan, cada vez que bebamos o que bebemos de la copa, estamos tocando con el alma el sacrificio eterno de la cruz del Calvario. ¿Cómo podríamos entonces, mis hermanos, después de haber eh, 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 estudiado esta parte, después de haber llegado hasta aquí, hasta donde hemos llegado, cómo podríamos acercarnos a este acto con ligereza? ¿Cómo podríamos tomar esta cena a la ligera? ¿Cómo podríamos, de qué manera, sentarnos a la mesa del Cordero con corazones distraídos? ¿Cómo podríamos sentarnos a la mesa del Cordero contaminados?
¿Cómo podríamos, de qué manera, mi hermano, podríamos sentarnos a la mesa en contienda con nuestros hermanos? Bendito sea el Señor. El mismo que lavó los pies de los discípulos es el que sirve el pan, el que partió el pan. El mismo que cargó la cruz es el que ofrece la copa. Y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Participar indignamente es despreciar la sangre que nos salvó. Es menospreciar el sacrificio. Es no tomar en cuenta el sacrificio. Participar sin discernir es jugar con el fuego del juicio. Participar con fe y temor es recibir vida, es recibir fortaleza, es recibir comunión real con el Cristo resucitado. La cena del Señor, mis hermanos, no es algo del pasado. Es presente y es futuro. Es un acto de fe que proclama lo que Cristo hizo. Es un acto de fe que proclama lo que ya Él hizo por cada uno de nosotros. Fortalece lo que Cristo hace y anticipa lo que Cristo hará. Al comer, mis hermanos, estamos predicando. Al beber, estamos adorando al Rey. Bendito sea Dios. Y cuando lo hacemos juntos, afirmamos que somos un solo cuerpo. Cuando lo hacemos juntos, cuando tomamos la cena juntos, cuando participamos de esta cena juntos, mis hermanos, cuando participamos de esta cena juntos, estamos anunciando de que somos un solo cuerpo en Cristo. Por tanto y demás, mis hermanos, sería bueno que nosotros siempre nos examinemos y que no tomemos este acto a la ligera. Que cada vez que nos acerquemos a la mesa, lo hagamos sabiendo lo que estamos haciendo, lo hagamos con el entendimiento. Que el pan y la copa hablan del amor más alto, del precio más caro y la esperanza más gloriosa. Cada vez que nos acerquemos, recordemos esto, que Cristo murió, que Cristo vive y que Cristo viene otra vez. Bendito sea Dios. Cada vez que participemos, mis hermanos, nos unimos al testimonio de los redimidos. ¿Cuál es el testimonio de los redimidos? ¿Cuál es el testimonio suyo y el testimonio mío? Jesús murió, Jesús resucitó y un día volverá. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta aquí es el estudio de esta mañana. Si hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos hablado hasta ahora, pueden decirlo. De lo contrario, le pasamos a la hermana Ilia y hemos llegado al final del estudio. Amén. Gloria a nuestro Dios. Dios es bueno en gran manera. Y damos gracias al Señor por este estudio que el Señor está permitiendo que nuestro hermano Lázaro traiga en esta semana. Gloria a nuestro Dios, donde estamos aprendiendo cada día más.